Dios le bendiga, hermano. Seguimos en el libro de Éxodo y hoy toca 3 capítulos, del capítulo 21 al capítulo 23. Ese Wicho lo hizo porque sabe como yo hablo muy poco. Dijo, vamos a darle contenido ahí para que... Pero lamento decepcionarlo, no voy a hablar de todo. Así, voy a hablar de los 3 capítulos, pero voy a hacer énfasis nada más que en el capítulo 23, versículos del 20 al 33. Capítulo bien interesante, ¿verdad? Todavía el pueblo estaba en Egipto. Recordemos, estaba a los pies del monte Sinaí. Y a partir del capítulo 21 al capítulo 23, versículo 19, lo que está pasando aquí o lo que está aconteciendo aquí, no lo voy a leer, pero sería bueno que ustedes lo leyeran en casa y compararan con el capítulo 19 y el capítulo 20 de lo que vimos la semana pasada, de lo que va a estar hablando. En estos capítulos Dios le está dando unas leyes a este pueblo, leyes específicas que se derivan de las leyes principales o la ley moral o los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés ahí en el monte Sinaí en el capítulo 20. Son leyes que comienzan desde hablando de la esclavitud y son leyes que sobre todas las cosas pone de manifiesto la justicia y la importancia que tiene la humanidad para Dios, aunque muchos no crean esto. Muchas personas tildan a Dios de una persona cruel, de una persona egocéntrica, de una persona que juega con la humanidad. Pero cuando miramos la palabra de Dios, después de que Dios le haya dado la ley moral a este pueblo, después de que Dios había enmarcado al hombre y le había mostrado de que él era santo y una persona pecadora no podía estar en su presencia, y lo hace ahí en el capítulo 19, cuando pone límites en el monte Sinaí. Hacía 3 meses que este pueblo había salido de Egipto, había morado en el monte Sinaí. Por misericordia y por gracia, Dios le pide a Moisés que suba, que le tiene que dar las leyes, y le dice, nadie del pueblo puede tocar este monte. Ese monte representaba la presencia de Dios en ese lugar. Dios estaba en ese lugar. Dios le estaba hablando al profeta de Dios, a Moisés, al vocero de Dios, todas estas leyes, la ley moral, ley que no vence, ley vigente para toda la humanidad, pero también le va a dar estas leyes que empiezan en el capítulo 21, al capítulo 23, a este pueblo. Leyes que dice la palabra de Dios, que el mismo pueblo estaba asustado y le decía a Moisés, cuando veía los truenos y el monte que humeaba, le decía a Moisés, háblanos tú, no permitas que Dios nos hable del temor de la presencia de ese Dios. Comienzan estas leyes en el capítulo 21 hablando acerca de la esclavitud. Algo interesante, estamos al frente de un pueblo que estaba recibiendo leyes producto de su propio contexto. Un pueblo que había morado en la tierra de Egipto como extranjero, ¿qué tiempo? Aproximadamente de 400 a 430 años. Es el tiempo que estuvo este pueblo ahí. Este pueblo que Dios había liberado de esa esclavitud, este pueblo que Dios había liberado de Faraón, es un pueblo que como único sabía vivir, era como ¿qué? Como un esclavo. Y no un esclavo cualquiera. Un esclavo que según las descripciones ellos anhelaban y plegaban pidiendo a alguien que viniera para rescatarlo de esa esclavitud, porque era una esclavitud bien severa, una esclavitud que surgió con el fin de destruir a este pueblo y con el fin de exterminarlo. De la misma manera, el autor de este libro comienza en el capítulo 21, versículo 1, hablando acerca de cómo ellos, como hombres libres, van entonces a empezar a vivir esta vida de libertad bajo las ordenanzas o bajo los mandamientos de estos 10 mandamientos de la orden de Dios, y van a comenzar haciéndolo cuando ellos tengan esclavos. Dice ahí que cuando venga un esclavo hebreo hacia ellos, solamente podía servirle como esclavo 6 años. Al 7º año tenía que haber sido dejado en libertad. A diferencia de la ley del hombre, de estos faraones, ¿qué tiempo estuvo este pueblo esclavizado en Egipto? 430 años. Pero no solamente le dice que tiene que dar libertad, haciendo énfasis de 6 días trabajará y el 7º día descansará, plasmado ahí en las tablas de la ley, sino que le está diciendo de que Dios se preocupa aún con aquellas personas que para la humanidad no son nada importantes. Tenía más valor en aquellos tiempos una vaca o un ganado que un esclavo.
Pero Dios desde el principio está dejando ver que aún esas cosas más insignificantes, para Él tienen valor y Él también los representa. Y así desde el capítulo 21 hasta ahí, hasta capítulo 23, versículo 19, vamos a ver cómo Dios le empieza a plasmar de una forma práctica en sus vidas cómo guiarlo. Para mí, la primera constitución de Israel es esta. Cómo ellos tenían que empezar a vivir ahora en libertad. Y si pasaba esto, si alguien agredía a una persona, si alguien te robaba, tenías que hacer esto. Y si no lo hacía, la corte o el juicio que iba a juzgar a estas personas, ¿quién era? El mismo Dios que le estaba dando la ley. Por eso hago estancia o me detengo solamente en los versículos del 20 al 33 del capítulo 23. Me detengo aquí porque creo que este es el énfasis o el argumento que el autor quiere dejar plasmado en estas leyes, desde el capítulo 19 al capítulo 23. Dice la palabra de Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente a sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y no quitará toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré de cerviz de todos sus enemigos. Enviaré delante de ti a las avispas, que eche fuera al heveo y al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y sea aumentado contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra ni habitarás, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te fueron de tropiezo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a serle fiel a ella, y ayúdanos sobre todas las cosas, Padre, a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Es interesante, después de dar todas estas leyes, cómo el Señor le da nuevamente, para mí una renovación del pacto, un llamado de esperanza. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La palabra ángel significa mensajero. Tanto puede ser para un hombre como para un ser celestial que cumple órdenes de Dios, sobre todo llevando un mensaje, llevando lo que el Señor quiera decir. En la Biblia podemos ver muchas manifestaciones de ángeles sobre hombres, pero hay especificaciones muy particulares como la que está pasando aquí ahora, donde este ángel tiene una peculiaridad. Dice que este ángel, aparte de guardarlos y ir delante de ellos, el nombre de Jehová está en él. Y no solamente el nombre, Jehová incluso manda después en el versículo 21 que se guarden delante de él y que oigan atentamente su voz y que no se rebelen contra él, porque si no, él no va a cargar con sus transgresiones. Y seguimos mirando y hace una idea, o está llevando una idea de quién, de la persona de Jesucristo. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 18, aquellas personas que no creen que Cristo está plasmado en el Antiguo Testamento, que Lucas, el mismo Jesús le decía a sus discípulos en el capítulo 24, que todas las escrituras hablaban acerca de él, esta puede ser una idea. Es lo mismo que pasa en el capítulo 3, cuando Moisés ya está donde está la zarza ardiente, dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza y después cambia la palabra de ángel por ¿quién?
Y Dios le dijo a Moisés, apuntando a estas cosas. También pasa lo mismo en Jueces con los padres de Manoah, que dice que el ángel de Jehová vino sobre él, le dice todo lo que Dios tenía que decirle, no puedes cortar su pelo, mi pacto está en su pelo, y después que termina, el ángel sube y Manoah le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero más que el autor decir si este era el Mesías prometido o no, lo que el autor quiere que su congregación, que su pueblo, que estas personas entendieran es que el enviado de Dios tienen que oírlo, pero oírlo atentamente. Atentamente y obedecerle, porque este es el que los va a guardar en sus caminos y este es el que los va a llevar al lugar que Dios tiene preparado para ellos. El lugar que ellos esperaban que era la tierra prometida. Ellos estaban todavía en ese transcurso, ellos estaban todavía en esa peregrinación, pero para llegar a ese lugar, que el fin del éxodo, ¿cuál es? Más que el pueblo llegue a la tierra prometida, ¿cuál es el fin de éxodo? Es Dios morar nuevamente en medio de su pueblo. Para que Dios more en medio de su pueblo, el pueblo tiene que entender muchas cosas. El pueblo tiene que entender el por qué Dios le había dado esta ley a este pueblo. El por qué Dios primero le dio una ley moral que refleja ¿qué cosa? El carácter de Dios, pero también refleja ¿qué cosa? La inmoralidad por el pecado del hombre. Les tiene que enseñar de que Dios y el hombre no pueden cohabitar juntos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios celoso, un Dios santo. Y cuando le escriben su ley, ¿qué es lo primero que le dice? No se jacten de la injusticia. Lean los capítulos 21 a 23 para que vean estas leyes que le da a su pueblo. No se vayan con aquellas con la mayoría para sacar provechos a aquellos siendo injustos, porque yo no tolero la injusticia. Pero sobre todas las cosas, para que Dios pueda cohabitar nuevamente en medio de su pueblo, para que Dios tenga que morar nuevamente en medio de su pueblo, el pueblo tiene que ser arrepentido de sus pecados, el pueblo tiene que ser justificado, el pueblo tiene que ser santificado. Por lo tanto, aquí en el versículo 21 hace la misma idea que hace también el autor en el capítulo 19, versículo 5. Pone una condición cuando dice, versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Si vas al capítulo 19, versículo 5, dice lo mismo. Si oyeres atentamente mi voz y guardares mis mandamientos, obedecieres mis mandamientos, entonces yo te voy a dar por heredad la tierra que te había prometido. Una condición que cuando miramos en todas las escrituras, esta ley, el mismo hombre no podía cumplir. Si miramos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y miramos son cosas geniales. Tiene que estar en toda constitución de todos los países, debe estar en una escuela. Honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no dirás mentiras, no levantarás falsos testimonios, porque algo tan sencillo como esto, nosotros no podemos cumplir. Porque ahora Dios le está diciendo a ellos que los iba a liberar de sus enemigos si ellos escuchaban atentamente su voz, la voz de este enviado, la voz de este mensajero, y obedecían sus mandamientos. Obedecían todo lo que el Señor le estaba diciendo a este. Porque el cumplimiento de estas cosas reflejan ¿qué cosa? También un carácter justo y santo como el carácter que tiene Dios. Para poder llegar a la presencia de Dios necesitamos ser santificados, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y hacedores de su palabra. Una humanidad caída, una naturaleza caída, es imposible que lo pueda hacer. Y es lo que pasa en la historia de todo este pueblo. Cuando miramos a partir de aquí en adelante, todo es muy lindo, hasta que empezamos a conocer el verdadero hombre, al verdadero Israel. No solamente adelante, miremos hacia atrás. Dios iba delante de este pueblo en todo momento, ¿verdad? ¿Quién fue el que sacó a este pueblo de Egipto? Fue Dios. Si vamos al capítulo 19 también, y perdone que haga tanto énfasis atrás, pero si no lo hago es difícil de entender esto, podemos ver que Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que ellos fueron testigos de cómo yo los liberé de la mano de Faraón y los traje hacia mí. El mismo Dios que iba de día en la columna de humo y de noche en la columna de fuego. El mismo Dios que oyó sus plegarias cuando estaba en el desierto, pero también el mismo Dios que había prometido antes que Abraham, antes que todas estas personas existieran, antes de estos patriarcas, Adán y Eva cuando pecaron en la humanidad, un mensajero, un enviado, un Mesías, que era el que los iba nuevamente
a restaurar y a llevar a tener una comunión como la que Adán y Eva habían perdido. Por eso repite la misma día diciendo, si ustedes oyen, si ustedes obedecen, entonces yo liberaré a mis enemigos. Pero partiendo de aquí, esta condición no tiene sentido ninguno si no entendemos las palabras del versículo 20. Solamente puede ser posible por medio del enviado de Dios, que es el que nos va a guardar y es el que nos va a guiar a esa tierra. ¿Quién es ese enviado? Ellos no podían saber. Era el ángel que el Señor tenía preparado. Ellos ni se imaginaban acerca de que estaba hablando acerca de la persona de Jesucristo, el cual también Dios envió, el cual también cuando fue bautizado y habían testigos ahí, el Espíritu Santo vino en forma de paloma hacia ellos. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque toda la palabra de Dios no es la palabra de un hombre, no es la palabra de Moisés que escribió supuestamente el Pentateuco. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y muestra y revela la obra de Dios en todo momento. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios en todo momento, desde antes de la fundación del mundo, ha estado presente, ha estado pendiente y su plan de renovarnos y traernos hacia Él nunca había fallado. Por lo tanto, la única manera de poder guardar esta ley, la única manera de poder escuchar la voz de Dios y la única manera de ser obediente a esa voz es por medio de la renovación que es en el nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Es lo que el autor de Hebreos describe en su palabra. En este nuevo pacto, hablando acerca de la sangre, Él es la sangre, Él es el Cordero, pero Él es el que ha grabado la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por el nuevo pacto, el Espíritu Santo en un pueblo, en una persona tan pecadora como soy yo, en una persona tan mala como soy yo, que no puedo cumplir estos reglamentos, el Espíritu Santo es el que pone dentro de nosotros tanto el querer como el hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Es el que me lleva, cuando estoy consciente de mi pecado, me convence de pecado, me convence de juicio y me lleva a arrepentirme de todo y decirle, Señor, perdóname, porque no soy ni siquiera merecedor de estar parado hoy aquí compartiéndole con ustedes este texto. La palabra de Dios le dice también a ellos de que una vez que hayan obedecido, Él le iba a quitar a todos sus enemigos y empieza a describir a todas las tribus, a todos los pueblos que estaban habitando en la tierra que Dios le iba a dar. Esto ha sido un tema bien polémico hoy por hoy. En el Medio Oriente, Israel todavía está en guerra, que si pertenecen a los árabes o si pertenecen a los israelitas. Pero en el capítulo 19, versículo 6, Dios también le dice, yo le daré la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es mía. La tierra no es del árabe, la tierra no es del israelita, la tierra es de Dios. Él la creó, Él la fundó y Él se la va a dar. Y la destrucción de estas personas no es porque Dios está haciendo asesión de personas con el pueblo de Israel. Él le dice en el capítulo 19 que si lo oyen, ellos van a ser su pueblo predilecto. Y cita la misma palabra que cita después Pedro más adelante, dice, y ustedes van a ser mi pueblo, van a ser mi sacerdote, mi pueblo escogido. La misma palabra que cita después Pedro cuando dice, nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la esclavitud, aquel que nos llamó de las tinieblas para llevarnos ¿a dónde? A ese lugar preparado, a habitar nuevamente en la presencia de Dios, de poder hablar directamente con Él, de poder orar a Él, de poder pedirle perdón a Él y la esperanza que tenemos que un día estaremos en su presencia. Esa misma palabra y esa misma idea es lo que el autor está llamando a este pueblo que escuchen atentamente. Más que reglas y rituales, Dios le está mostrando a ellos que solamente el medio de salvación y el medio por el cual Dios va a pelear, que lo hizo, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, es única y exclusivamente por medio de ¿qué? Por medio de su gracia. La salvación no llega al pueblo de Israel, la salvación no llega al mundo porque Dios puso la ley. Dios pone la ley para que nos diéramos cuenta porque es que Dios necesitaba salvarnos. Ahora le está dando la ley. Más adelante le vamos a ver la solución a esa ley. Más adelante Dios le va a decir a Moisés, bueno, ya que no pudieron cumplir la ley, aquí tienen todos los rituales y todas las cosas que tienen que hacer para que sean perdonados
de sus pecados. El juicio que viene sobre estas personas, el juicio que viene sobre el amorreo, el cananeo, estas personas, es el mismo juicio que Dios le está diciendo a ellos: si ustedes incumplen la ley, yo también los voy a destruir. Es un juicio que viene sobre estas naciones. ¿Por qué? Por su pecado y por su destrucción, por su corrupción, perdón. El cananeo y estas personas eran personas que también, como el pueblo de Egipto, eran idólatras, eran personas que no habían reconocido a Dios, pero que Dios no había desechado del todo. Aquí estamos diciendo que Dios le está diciendo a ellos, le está revelando en porciones pequeñas, diciendo: no lo voy a hacer en un día, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer por algo, para que no se queden solo en la tierra y las bestias acaben con ustedes. Pero cuando miramos la revelación completa y partimos de la promesa de Dios de Abraham, el cual también Dios sacó de la idolatría de sus padres y lo llamó para hacer lo que ahora es este pueblo, el patriarca, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: yo voy a bendecir por medio de la simiente tuya, por medio de alguien que yo voy a sacar de en medio de ti. ¿A quiénes? A todas las naciones de la tierra. ¿Pero quiénes? Todas esas naciones de la tierra que hayan oído y hayan creído y hayan obedecido a mi palabra. De la misma manera que Dios se apareció a Abraham y le dijo: sal de tu familia, vete al lugar que yo te voy a mandar, y Abraham se levantó y se fue. De la misma manera pasó también con Noé, poco más atrás. En medio, cuando la tierra no llovía, Dios le dice a Noé: construye un arca, construye un barco que va a ser en medio de salvación, porque por juicio yo voy a destruir la tierra. Y lo que está mostrando Dios, y por eso creo que es el argumento que está mostrando en esta ley, lo que Dios quiere que entendamos y que ellos entendieran en este momento, que la única manera de alcanzar el favor de Dios, la única manera de alcanzar la bendición de Dios y de ser liberado de la esclavitud de nuestros pecados, es única y exclusivamente oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. La palabra que está apuntando al enviado de Dios, que ¿quién es? Que es Cristo. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11 y vemos cómo empieza Hebreos, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y estar seguro de lo que tú no ves. Es el testimonio de la vida de todos estos hombres que, sin haber visto nunca a Dios, Dios los llama, ellos escucharon su voz, ellos creyeron, ellos obedecieron y están plasmadas sus vidas en ese capítulo que es conocido como la galería de la fe. Una acción de gracia. De la misma manera, a esto que Dios iba a destruir hoy, también por medio de esa obediencia y por medio de esa fe, también iba a salvar a personas en medio de ellos. Ahí está también, ¿a quién? A Ruth, ¿verdad? Era parte de este pueblo. Ruth, bisabuela de Jesucristo. Ahí está, o pariente de Jesucristo, quizás un poquito más para allá. Ahí también está ¿quién? Rahab, la ramera, la que ayudó a los espías cuando fueron. Porque la palabra de Dios, con su ley y con todo, está diciendo que Dios no ha hecho acepción de personas. El pasaje de Juan 3, capítulo 16, un pasaje muy conflictivo en el mundo cristiano, porque muchas personas no nos hemos detenido a escuchar la palabra de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo también: la única manera de alcanzar la vida eterna y alcanzar la salvación es por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. Dios amó de tal manera ¿a quién? Al mundo. ¿Pero qué mundo? Aquellos que se han detenido a escuchar la palabra de Dios, aquellos que han creído en el enviado de Dios, que es la persona de Jesucristo. Y termina alertándolo diciendo: cuidado, no se corrompan, ¿verdad? Era muy fácil para ellos. Lo vamos a ver después, capítulos después, cuando Moisés baja con su tabla bien contento, todo lo que pasa ahí con este pueblo. Un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo no solamente por una esclavitud física humana. Estoy hablando de un pueblo, de una humanidad que está esclavizada por el peor enemigo que tiene el hombre. ¿Quién es? Es el pecado. Es el que nos ha separado de la presencia de Dios. Es el que provoca la ira de Dios, y en toda la Escritura constantemente, una y otra vez, Dios está llamando a esto, resaltando a esto, a que el hombre entienda la importancia, el enemigo que tenemos, que es ese pecado. Es ese el cual, cuando los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, llévanos contigo. Cuando él anunciaba acerca de su muerte, Jesús le dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Yo voy ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. ¿Y cómo lo iba a preparar? Tomando el lugar de aquellas personas que habían puesto su confianza en él. Desde Noé, Abraham, hasta nosotros hoy. ¿Dónde? En la cruz del Calvario.
recibiendo la ira de Dios, la justa ira de Dios que dice Pablo en Romanos capítulo 2, que es revelada del cielo, ¿sobre qué? Sobre todo pecado de los hombres, muriendo en la cruz para reconciliarnos entonces con Dios, para ponernos en paz para con Dios. Ya mi pecado no provoca la ira de Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y venciendo esa muerte, venciendo al enemigo de la muerte, del pecado, ¿por medio de qué? De su resurrección. Por lo tanto, iglesia, hermano, cuidémonos de ser sordos a la palabra de Dios. No hay justificación. Dios ha puesto su ley, Dios ha mostrado, la tenemos hoy, gracias a Dios, porque la podemos leer, la tenemos junto con nosotros, para que todos los días meditemos en ella. Hoy en día abres el Instagram y abres las redes sociales y ahí está de moda muchas personas que quieren ser cristianos, muchas personas que quieren ser líderes, muchas personas que quieren ser pastores, que lo que hablan, yo creo que ni en los atalayas se ve tal barbaridad de lo que se dice ahí. Personas que dicen defender la palabra de Dios, pero ¿qué? Se han corrompido por las cosas de este mundo. Se han corrompido por los ídolos de este mundo. Personas que tienen una buena doctrina, que han entendido la gracia, la palabra de Dios, pero su meta y su fin, ¿cuál es? Es el de hacerse un nombre, buscar la fama, que todo el mundo pueda ver cuán buen predicador, cuán buen orador yo puedo ser. Pero cuando miramos atentamente la palabra de Dios, todo lo que pasa ahí y a lo que hemos sido llamados es a qué? A ser mensajeros de este mensaje de gracia. Es a denunciarle al mundo y que toda nuestra salvación y aún lo que Dios nos pueda revelar de que hemos aprendido y podamos enseñar es única y exclusivamente ¿por qué? Por gracia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que todo lo que pase, todo lo que hagamos no sea para nuestro beneficio propio, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mirémonos, no nos corrompamos con este mundo, atendamos atentamente a la palabra que Dios nos ha enseñado, la que nos ha dado, y sobre este mensaje, para poder ser personas que vivamos, que nos guardemos delante de Él, no cuando estamos en la iglesia. Escuchaba una persona que decía que la iglesia es el lugar donde más las personas fijan. Aquí todo el mundo es santo, ¿verdad? Ahí cuando estemos en nuestra intimidad, ahí cuando nadie nos ve, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando a veces hacemos cosas y decimos, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Si yo digo que soy cristiano. A eso está llamando el autor, a eso Dios ha puesto regla para mostrar su santidad y para que entendamos que nosotros, aún ya siendo cristianos, aún siendo redimidos, necesitamos a quién? A ese enviado de Dios, a ese Cristo, para poderle serle fiel, a ese Dios que ha derramado su amor y su gracia por nosotros. Que Dios le bendiga.